Bienvenidos a esta CyberTalk, soy Guillermo Cataneo, soy CEO de M3 Security y el día de hoy vamos a hablar de cómo evitar las fugas de dinero en una implementación IAM. Ese es el tema de esta CyberTalk, ¿ok? Y vamos a tratar varios temas, vamos a hablar acerca de las expectativas, o sea, qué es lo que espera una organización cuando implementa esta sesión, estos proyectos. Lo vamos a contrastar con lo que en la práctica sucede y en lo que hemos vivido, que pasa cuando los clientes implementan estas soluciones, ¿no? Vamos a hablar de muchos ejemplos o experiencia que hemos vivido, ¿no? Cuando ejecutamos estos proyectos. También vamos a hablar acerca de todas aquellas situaciones que hacen que los costos se eleven de nuestros proyectos y también todas aquellas cosas que hacen que, digamos, el tiempo, que se pierda mucho tiempo y que al final los tiempos esperados de entrega pues no se cumplan, ¿vale? Entonces vamos a hablar de todas esas cosas y al final vamos a hacer una propuesta o cuál es la idea o cuál es la solución que M3 Security propone para todas estas problemáticas que vamos a mencionar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el tema de las expectativas o cómo creen los líderes implementadores pues, que va a ser su implementación o su proyecto de identidades y accesos, ¿no? Bueno, de entrada hay una idea general o una postura por parte de todos los encargados de estos proyectos de que son proyectos complejos. Yo creo que eso ya hay un consenso, ¿no? Y la mayoría de los líderes ve a estos proyectos como proyectos complejos o no fáciles de ejecutar y también por eso dedican mucho tiempo a la planeación y a seleccionar a marcas, seleccionar partners para implementar su proyecto. O sea, creo que sí hay ya una madurez en ese sentido, ¿no? Pero aún así, la verdad es que los proyectos de todos modos terminan con dificultades o terminan atrasándose. Entonces, bueno, de inicio, la verdad es que la mayoría de los proyectos inician con unos objetivos claros, ¿no? O los líderes creen que sus objetivos están muy bien definidos y que tienen muy claros cuáles son los requerimientos que tienen que cumplir, ¿sí? Y qué es lo que igual les va a pedir o le tienen que entregar al partner o al fabricante que les va a ayudar con su proyecto, ¿sí? También la mayoría de ellos cree que tiene un alcance muy bien definido y que los tiempos en los que van a obtener resultados también están muy definidos y que son tiempos holgados y que les va a permitir alcanzar el objetivo en el tiempo que se están plantando, ¿no? Esa es realmente la expectativa cuando uno inicia este tipo de proyectos de manera general. Y también tienen la expectativa que tienen es que los beneficios pues los van a recibir en un mediano, largo plazo, ¿no? De 6, 8 meses. Saben que a lo mejor el proyecto se puede atrasar un poco, pero creen o están conscientes o confían de que van a poder entregar beneficios a su organización en un mediano plazo, ¿no? Que progresivamente van a poder entregar beneficios. Y también tienen muy claro el presupuesto, ¿no? Creen que al inicio del proyecto van a gastar X cantidad de dinero y no consideran pues, que esto se pueda modificar drásticamente, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad y qué es lo que hemos observado, ¿no? En este tiempo que llevamos dedicándonos a implementar este tipo de soluciones? Ya en la práctica, lo que vemos es que en sí la organización en su completo, no tiene claro cuál es la visión que se busca con esos proyectos, cuáles son los objetivos que se buscan, ni tampoco tiene la madurez requerida para ejecutarlos. Normalmente el líder o el área que se encarga de ejecutar estos proyectos no aterriza o no incluye o no se acerca a todas las demás áreas que se van a involucrar en los proyectos, ¿vale? Pues, por ejemplo, no se acerca a recursos humanos, no se acerca a los dueños de las aplicaciones que va a integrar, no se acerca al área de TI, ¿sí? O hay un acercamiento, pero no hay un involucramiento real de todas las demás áreas que su participación va a ser importante para que el proyecto se lleve a cabo de manera satisfactoria y termine bien en términos de tiempo y inversión de dinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ve, por ejemplo, reflejado esto y qué problemas genera? Por ejemplo, con recursos humanos. Normalmente recursos humanos es el responsable o gestiona la tecnología a la que nos vamos a conectar
y que va a ser nuestra fuente de las identidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si no involucramos a RH desde el principio, pues cuando llegamos y le pedimos, oye, necesito conectarme a tu sistema para extraer las identidades y conocer las altas, las bajas, los movimientos, pues él va a decir, oye, pero espérame, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo requieres? ¿Qué proyecto estás ejecutando? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? O sea, viene un sinnúmero de dudas y de preocupaciones de esa área que generan muchos tiempos muertos y muchos retrasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un tema ahí que afecta en el tema de que toda la organización esté lista y tenga claro la visión y el objetivo del proyecto y igual de la madurez, ¿no? En la madurez, por ejemplo, muchas veces las otras áreas pues no saben ni qué es un proyecto de identidades y accesos, ¿no? ¿Qué es esa tecnología? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Vale? Ahora, otra de las realidades es que, bueno, este tipo de proyectos requieren muchas integraciones, ¿no? Interactúan con muchos otros sistemas, ya sea digamos, para recibir información de entrada, como puede ser información de las identidades, o información de salida, como va a ser la gestión de las cuentas, o el suministro, el ABC de cuentas, o política. O sea, hay un montón de cosas que requiere el sistema para configurarse y para que funcione de manera correcta, ¿sí? Y la mayoría de las ocasiones todo esto no se cuenta, o sea, la empresa que implementa no tiene todo esto ya listo. Entonces, lo que sucede es que como va al momento de estar implementando, pues al momento está generando, está documentando todo lo que requiere para alimentar al sistema. Y ahí se pierden muchísimos tiempos, ¿vale? El tercer punto, el tercer punto que sucede mucho ya en la práctica es que pues, los tiempos de implementación se disparan, ¿no? Porque hay muchos tiempos perdidos, hay muchas cosas que la empresa tiene que crear y que no tiene lista y que hacen que los tiempos se atrasen. Entonces, al final los proyectos, si están planteados para, no sé, 8, 10 meses, terminan siendo proyectos de 2 años, ¿no? Y esto afecta mucho porque los beneficios que recibe la organización, pues no se reciben, digamos, de una manera dinámica, no se reciben rápidamente y se postergan mucho y eso, digamos, afecta mucho el apoyo que se da a estos proyectos, ¿no? Porque la alta dirección dice, oye, estoy apoyando el proyecto, ya invertí X cantidad de recursos, de dinero, de tiempo y pues no tengo resultados, ¿no? Y se va desgastando la confianza en el proyecto. Otra de las cosas que sucede ya en la práctica es que no hay un mecanismo, un modelo, un diseño para medir cuál va a ser el beneficio real de los proyectos. O sea, los clientes no trabajan en ver o en saber cómo vamos a medir que lo que estamos haciendo nos va a beneficiar y cuánto nos va a beneficiar, ¿vale? Y por último, es que al final todos estos puntos que mencioné pues resultan en que los proyectos resultan mucho más caros de lo que se estimó inicialmente, se salen de los presupuestos, se va perdiendo la confianza en los mismos y es más difícil conseguir dinero para estarlos manteniendo y sustentando en el paso del tiempo, ¿no? Y muchas veces pues se termina la confianza y pues se cancelan los proyectos antes de haber un licenciamiento, ¿no? A ver, hay una pregunta aquí en el chat. Nos preguntan, ¿en qué momento recomiendas hacer la compra de licencias de allá? Bueno, esto lo vamos a comentar en un momento más, pero yo lo que recomiendo es, antes de hacer la compra de un licenciamiento y adquirir una solución, eh, tener ciertos puntos ya cubiertos, ¿no? Sobre todo toda la parte de diseño o un modelado, nosotros llamamos modelado de identidades, o sea, tener una serie de requerimientos ya listos, ya documentados, que nos van a permitir que al momento de adquirir una solución allá, pues ya no tengamos ese riesgo de que nuestro proyecto se extienda y al final termine siendo más caro de lo que debía de ser, ¿sí? Ahorita más adelante lo vamos a comentar y vamos a entrar a detalle en ese punto. Ahora, en esta gráfica queremos mostrar qué es lo que sucede con la estrategia que de manera general pues se lleva a cabo en la práctica, ¿no? Y la mayoría de las empresas así ejecutan o así implementan sus soluciones allá. Nosotros igual en algún momento así lo hemos hecho, ¿no? Antes de aprenderle y antes de ver
dónde había una oportunidad de mejorar, ¿no? Así lo hacíamos. Y bueno, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Pues que se adquiere una solución, o sea, el primer paso es evaluar y seleccionar una solución, ¿no? Y digo, a lo mejor ya independientemente de cuál, ¿no? Si es la mejor o no es la mejor, bueno, se adquiere una solución, se elige un partner o una empresa que nos va a ayudar con esa implementación y en paralelo se va trabajando y se va definiendo el modelo de identidad de acceso de la organización, ¿ok? Entonces, en la práctica, ¿qué sucede? Que como se están haciendo las dos cosas al mismo tiempo, estamos implementando, pero digamos, la documentación las definiciones que requiere la implementación de la tecnología no están definidas y apenas las estamos armando, pues el proyecto se empieza a alargar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos que generan pérdida de tiempo, ¿no? En nuestros proyectos de implementación cuando tomamos este esquema de implementar la tecnología al mismo momento de ir definiendo los modelos de identidades de acceso. Por ejemplo, uno de ellos es las definiciones con otras áreas de la empresa, ¿no? Hace rato mencioné el tema de RH, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la fuente de identidades. Pero esto sucede no nada más con RH, sino, por ejemplo, con los dueños de las aplicaciones que queremos integrar, ¿ok? Eh, Cada una de esas aplicaciones con la que nos vamos a integrar, pues tiene que haber un mecanismo con el que nos vamos a integrar, tiene que haber ese mecanismo tiene que, digamos, estar avalado, tiene que estar soportado por una política que a lo mejor la empresa tiene definida, ¿no? Entonces, hay muchas interacciones que tienes que llevar con otras áreas, ¿sí? Y hay casos, por ejemplo, donde la otra te dice, oye, está bien, te voy a ayudar a hacer esta integración, te voy a proporcionar los servicios que requieres para integrarte, pero ¿sabes qué? Estoy ahorita en otro proyecto y voy en el sprint número 1 y son 4 sprints, entonces cuando termine mi cuarto sprint ya te programo y entonces ahí entra tu requerimiento y a partir de ahí te empiezo a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya perdimos 3, 4 sprints, a lo mejor si son de una semana, pues ya perdimos un mes en el que no podemos avanzar en ese tema, en el que tenemos tiempos muertos y en el que no realmente pues, se separa o en el mundo se para por completo el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, son de las cosas que afectan y que tienen tiempos muertos, por ejemplo, uno, la interacción con otras áreas de la empresa con la que invariablemente vamos a tener que interactuar por la naturaleza de estos proyectos, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo hay veces que requieres integrarte a una tecnología, a lo mejor imagínate, quieres gestionar el suministro de cuentas, por ejemplo, de Gmail, ¿no? De tu proveedor de correo. Entonces, a lo mejor esa integración requiere cierta configuración especial que tus administradores de la tecnología no la saben hacer. Entonces, ahí requieres o cuando te acercas a esta área y dices, oye, yo requiero que me ayuden a hacer A, B, C pasos para yo poderme integrar y gestionar ya la plataforma de correo. Entonces el área te dice, ¿sabes qué? Pues sí, te ayudamos, pero sabes que nosotros no sabemos cómo hacerla. Entonces me voy a acercar a mi proveedor, ¿sí? A mi proveedor de Gmail para que me diga o para que me ayude cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, uno, pues hay que, digamos, el área o dueña de Gmail o que gestiona Gmail, pues tiene que buscar al proveedor, ¿no? Entonces tiene que reunirse con él, agendar reuniones, agendar citas. Eso es si tiene el soporte o si tiene contratado ya un esquema con ellos de soporte, ¿no? Si no lo tiene, pues hay que ver, oye, ¿sabes qué? No tengo soporte con ellos, tengo que buscarlos, tengo que ver cuánto me cobran, cuánto me cuesta. Entonces ahí es tiempo perdido y dedicado a conseguir el apoyo de un proveedor externo que nos ayude a hacer ciertas configuraciones en la tecnología con la que queremos integrar. Entonces, bueno, ahí hay otras pérdidas de tiempo y puede ser de dinero porque tenemos que contratar a lo mejor soportes adicionales para revisar estos puntos, ¿sí? Otra de las cosas que pasan también bastante es que no se conoce o hay una falta de skill o desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando se quiere integrar una aplicación, sobre todo las fechas en casa, ¿no? Las que alguien en el momento desarrolló, algún mundo programó, a lo mejor se hicieron hace 10 años, y ya la persona que las hizo
pues ya ni siquiera trabaja en la organización, ¿no? Ya se fue y la aplicación pues está operando, funciona, no tiene ningún tema, pero pues la gente que la administra pues no sabe, no tiene conocimiento del detalle, de las tripas, ¿no? Ya no sabe más a detalle cómo funcionan. Entonces cuando llegamos y le pedimos, oye, pues necesito que me digas dónde registran los usuarios, qué mecanismos existen para que yo cree un usuario, para que yo cambie una contraseña, para que yo tenga qué privilegios tiene la persona. Entonces el encargado de la aplicación, ¿sabes qué? Pues no lo conozco, no sé, no he llegado a ese detalle de profundidad de conocer la aplicación y no tengo ese skill, ese conocimiento. Entonces, en esos casos, pues hay que invertir, hay que poner a alguien que se meta a detalle, investigar, a probar, a ver digamos, o buscar a alguien que en algún momento haya participado en ese proyecto y que tenga a lo mejor algo, una idea de cómo funciona. Y ahí la verdad es que se pueden ir meses, ¿no? O sea, hemos tenido experiencias con clientes donde nos encontramos con estos casos y pues puede pasar 2, 3 meses sin que tengamos claro cuál es la manera en la que nos vamos a integrar, ¿no? O a lo mejor logramos hacer 4 o 5 de los métodos básicos de integración de una solución a YAM, pero a lo mejor, no sé, el cambio de contraseña no funciona, ¿no? Porque hay que usar un algoritmo especial, porque hay que usar una llave especial, porque por X o Y razón no se identifica la manera correcta de hacerlo y eso lleva mucha pérdida de tiempo, ¿vale? Y otra de las cosas que también sucede, donde también se pierde mucho tiempo, es en digamos, en la interacción con infraestructura y con redes. Al final las soluciones IAM interactúan con muchos componentes, o sea, tienen que interactuar con cada aplicación que quieren gestionar, ¿no? Y esta interacción necesitan comunicación con determinados puertos, necesitan interactuar con la fuente de identidades, igual requieren comunicación con estos puertos. Entonces, hay muchas temas de comunicaciones que hay que gestionar. E igual, la verdad es que ahí hay mucho tiempo perdido, o sea, tienes que trabajar con el área de infraestructura o de redes para que te abran puertos, ¿sí? Para que te abran comunicaciones, para que te abran, que te den permiso a tu segmento de red, no sé, la verdad es que hay muchos detalles que a veces impiden pues que, por ejemplo, que ni siquiera una prueba de conexión se lleve a cabo, ¿no? O sea, a veces dices, oye, necesito acceso al puerto 443 de tal IP, desde tal IP para hacer, no sé, para que se conecte el adaptador. E incluso el área de red ya te dijo, oye, sí, ya está, ya está abierto, ya debes de llegar. Tú llegas y le das un pin o intentas hacer una prueba de conexión y no se conecta, ¿no? Y hay que pasar a hacer pruebas y ver dónde se está quedando la conexión. Entonces, igual ahí mucho tiempo se pierde, ¿no? E igual, por ejemplo, hay soluciones, sobre todo, por ejemplo, ahorita tengo muy claro la de Active Directory, donde se requiere instalar agentes, ¿sí? Entonces, tienes que hablar con el de infraestructura o tienes que hablar con el que gestiona los servidores y explicarles, oye, ¿sabes qué? Estamos implementando un proyecto de identidades y accesos y vamos a empezar a gestionar el Active Directory de nuestra tecnología y para ello requerimos instalar un agente, ¿no? En nuestro domain controller para poder tener visibilidad de todos los usuarios y poder hacer las altas, bajas y cambios de los usuarios. Entonces, cuando llegas y platicas con ellos, muchas veces incluso dicen, oye, pero pues yo no sé qué es ese proyecto, ¿no? ¿Qué es IAM? ¿Para qué lo van a hacer? ¿Qué implica? ¿Cómo me va a afectar lo que actualmente hago? Si yo ahorita gestiono Active Directory y yo doy altas, yo doy bajas, ahora ustedes lo van a hacer. O sea, viene un tema ahí de que no está listo, de que no sabe, que no se le involucró y tiene un montón de dudas y cuestionamientos acerca de lo que vamos a hacer, ¿no? Además dice, oye, pues sí, pero tu agente qué hace, cuánto consume, le va a pegar al performance de mi equipo. O sea, hay un sinnúmero de cosas que también te cuestionan y que tienes que trabajar con ellos para solventarlas, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor uno planea, oye, en la instalación de un agente pues no lleva más de 1 hora, pues eso se traduce en días de trabajo, en interacción con la gente, pues porque tienes que a veces explicarles cuál es el proyecto, explicarles cuál es el objetivo de instalación de la gente y después demostrar que la gente
no tiene ningún tema o no crea un tema de seguridad o alguna vulnerabilidad, ¿sí? Y después, pues hacer todas las pruebas necesarias para probar que funcione el agente, ¿sí? Entonces, la verdad es que en todos estos puntos que vamos a mencionar hay muchas pérdidas de tiempo, hay muchos tiempos muertos, entonces eso va retrasando pues, la implementación de la tecnología, ¿vale? Ahora, ¿qué generan todos estos tiempos muertos de los que estamos hablando? Pues al final, al final generan pues, que nuestros costos o la inversión en el proyecto pues se eleve, ¿no? Tenemos que, digamos, aumenta la inversión que hacemos en recursos de TI, ¿sí? Porque tenemos que contratar soporte de aplicaciones, porque tenemos que involucrar a diferentes áreas, porque a lo mejor lo que yo diseñé en un principio para cuál era mi alcance y cómo funcionaban las cosas, al final no fue así. Entonces el proveedor que me está implementando me dice, ¿sabes qué? Oye, pues yo consideré que te iba a implementar esta aplicación, pero me estás diciendo que no nada más los usuarios o la información se guarda en Active Directory o en un LDAP, sino que también hay que irlo a guardar o a buscar en una base de datos. Entonces, ya el alcance ya no es el mismo, ¿no? Entonces, pues tengo que meter un control de cambios para que el suministro o la integración de la aplicación que estás buscando integrar, pues funcione adecuadamente, ¿no? Bueno, pues hay que pagar un control de cambios. Oye, ¿sabes qué? Pues requiero soporte para integrar Gmail y no tengo a alguien que me ayude de Gmail para integrarlo. Ah, bueno, ¿sabes qué? Pues hay que contratar soporte de Gmail o traer a alguien que nos ayude. Y bueno, esos son otros costos adicionales que también eh, nos tenemos que cubrir, ¿sí? Y el otro tema que puede ser el más costoso es el tema del licenciamiento. Al final, en la práctica, lo que observamos es eh, prácticamente en la mayoría de los proyectos, el primer año de licenciamiento o de suscripción, la tecnología no se aprovecha, ¿sí? O sea, a los clientes les lleva un año estar creando, definiendo todo lo que ahorita estoy mencionando, ¿no? Todo lo que es el modelo de identidades de acceso. Durante ese año, el cliente paga la tecnología que está implementando y al final de ese año todavía no tiene nada liberado, todavía no tiene resultados o no tiene funcionalidad algo que ya esté trabajando y tiene que hacer el pago del segundo año, ¿no? Si es de una licencia y nada más quiere pagar el mantenimiento, bueno, paga el mantenimiento, no sé, 20, 30% de lo que pagó al principio, ¿no? Y si es una suscripción, bueno, pues el segundo año pagar lo mismo que pagó el primer año, ¿no? Así por completo. Entonces, prácticamente es un año de licenciamiento que se pierde, pues porque se llevó la mayor parte del proyecto en estar definiendo el modelo de entidades y todos los requisitos que requiere la tecnología para poder implementarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede al final? En la mayoría de los proyectos que hemos trabajado es así como está, es como así como sucede, ¿no? O los proyectos que tenemos referencia, es como pasa. Eh, los proyectos se van más allá del tiempo estimado, ¿no? Por mucho, ¿no? Y los costos igual se disparan, ¿no? Por las causas que ya mencioné, ¿no? Licenciamiento, control de cambios, soporte de aplicaciones y recursos de TI, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la propuesta de M3 Security para este reto? Lo que nosotros proponemos es o diseñamos una consultoría que llamamos Get Ready for IAM, que consiste en que no sea el primer paso hacer la implementación tecnológica de la solución. O sea, para nosotros el primer paso es que las organizaciones primero generen o trabajen la mayor parte de lo que van a requerir al momento de implementar la tecnología, ¿sí? De manera que no hagan las dos cosas al mismo tiempo, sino que primero trabajen en la definición y en el construir todo lo que van a requerir para la implementación en un inicio, que hagan de eso todo en un inicio, y ya en una segunda fase trabajar en la implementación de la tecnología, ¿no? Entonces al final, en el esquema anterior, las dos cosas se hacen en paralelo y eso hace que las cosas se disparen en tiempos y en costos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros? Primero tener una consultoría
que va a preparar a la organización para ya implementar la tecnología que van a adquirir. Y no nada más les va a permitir implementar más rápido, sino les va a permitir implementar o elegir la tecnología de mejor manera, ¿no? Como van a tener ya muy claro y muy bien definido lo que requieren hacer, cómo tienen que funcionar sus aplicaciones o sus flujos y todo, al momento de elegir la tecnología van a poder elegir de mejor manera y van a poder evaluar de mejor manera lo que van a comprar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en esta gráfica muestro algunas de las cosas que trabajamos en esta consultoría que llamamos Get Ready for IAM. De entrada, no nada más nos enfocamos ya en el tema de lo que requiere la plataforma, sino nos damos un paso atrás y es, oye, vamos a estructurar tu proyecto, ¿no? O sea, vamos a definir un objetivo, vamos a involucrar a las diferentes áreas que se requieren, ¿no? Vamos a hablarles de IAM, vamos a explicarles cuáles van a ser los beneficios que van a recibir cada una de ellas en su área, ¿sí? Vamos a definir un líder, vamos a definir quién se va a hacer el cargo de cada qué, un organigrama, vamos a definir un presupuesto, ¿no? Quiénes participan de cada área con dinero para generar ese presupuesto. Vamos a definir un esquema, un modelo para medir el ROI, ¿no? O proponemos es cómo funciona ahorita, cuál es el costo que me lleva ahorita hacer todas las cosas que quiero corregir con la implementación de IAM y qué espero, cuál es el resultado que espero y cómo voy a medir el resultado, ¿no? Y además una hoja de ruta, o sea, por dónde voy a empezar, cuál va a ser mi paso 1, mi paso 2, mi paso 3, ¿sí? Entonces, el primer paso que trabajamos en esta consultoría Get Ready for IAM es esto, o sea, la estructura y la visión de la estrategia IAM de la organización. Y después de ahí nos enfocamos a ya trabajar todo lo que requerimos definir y todo lo que requiere la plataforma o la tecnología IAM que le tenemos que dar, ¿no? A nuestro partner, al que nos va a implementar, para ya tenerlo listo y no estarlo creando al momento de implementar. Entonces, por ejemplo, trabajamos el tema de fuente de identidad. Ah, ok, a ver, ¿cuál va a ser tu fuente de identidad? No, pues no sé, está en un sistema de recursos que se llama, no sé, Bambú, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, entonces vamos a conectar a Bambú. A ver, ¿cómo te puedes conectar a Bambú? Ah, pues me puedo conectar de manera directa o no me puedo conectar de manera directa. No, ¿sabes qué? No te puedes conectar de manera directa. Aquí, para conectarte tenemos que crear un servicio o nosotros vamos a consumir los movimientos y te los vamos a poner en un repositorio y tú te vas a conectar a ellos. Ah, ok. Entonces, todo eso se va definiendo, se va trabajando de manera que vayamos construyendo todo lo que se requiere antes de implementar la tecnología, ¿sí? Entonces trabajamos en el tema de identidades y roles, ¿no? También otra de las cosas que, por ejemplo, muchas veces las organizaciones no tienen tan maduro, no lo tienen tan claro, es, por ejemplo, de su modelo airbag, ¿no? Su modelo de control de acceso basado en roles. Muchas organizaciones no lo tienen, otras sí, otras lo tienen, pero no está listo, no está maduro, entonces también trabajamos con ellas para generarlo. Trabajamos en temas que a veces parecen simples, pero igual al momento son, generan ciertos problemas, por ejemplo, la política de ID, o sea, cómo se genera un ID, ¿sí? ¿Cuál es el ID de los usuarios o de las identidades? ¿Vale? ¿Cuál es la política para asignar correo? O sea, temas que a lo mejor no parecen triviales, pero que cuando no se hacen con antelación allá la implementación, pues generan ciertos problemas o deficiencias, ¿no? O a lo mejor adquirimos una tecnología y no soporta el modelo que queremos para gestionar nuestro correo, nuestra identidad, bueno, pues ya elegimos algo que no nos sirvió del todo, ¿no? Entonces, sabes que en esta parte trabajamos mucho de esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La mayoría de estas cosas las trabajamos ya con ciertos formatos, ¿no? Con ciertos formatos donde nosotros documentamos todos estos puntos. Entonces tenemos plantillas que hemos creado para plasmar y para definir todos los puntos que ahorita les he estado comentando y mencionando, ¿no? Entonces tenemos una plantilla para definir, oye, a ver, ¿cuál va a ser la fuente de identidad? Ah, pues mi fuente de identidad es esta. Ah, ¿y cómo te conectas? ¿Sí? ¿Qué privilegios requieres? ¿Qué acceso requieres? ¿Qué puertos requieres abrir? ¿Sí? ¿Qué movimientos o qué operaciones soporta tu fuente de identidad? Ah, pues soporta altas, bajas, suspensiones, ok. Todo eso lo documentamos
y documentamos el cómo funciona, ¿no? O sea, si tenemos que llegar a nivel de código o un consumo de un servicio, ¿sí? Si tengo que ejecutar un web service, tengo que ir a una consulta a una base de datos, todo eso lo documentamos de manera que esté listo para el momento de implementación, ya entregar el detalle técnico de cómo funciona, ¿sí? Además documentamos, oye, ¿cuál es tu matriz de acceso? ¿Cuántos perfiles tienes? ¿No? Les proponemos plantillas para que ustedes documenten toda esta parte. Igual en la parte de los flujos, hay que definir flujos cuando hay una alta, cuando hay una baja, cuando hay una suspensión. Todos esos igual tenemos plantillas y ya un formato para documentar todo eso, de manera que ustedes tengan un esquema y un estándar para guardar todo esto, documentarlo y tener igual el soporte de cuando llegue ya la implementación, pues tengan ustedes ya ya en qué entregar al que va a implementar, de manera que sea más rápida ya la ejecución de los proyectos, ¿sí? Nosotros consideramos que tomar esta consultoría de Get Ready for IAM eh, agiliza en un 60% la ejecución de los proyectos IAM, ¿sí? Esa es la medición que hemos hecho y por eso la ofrecemos a nuestros clientes, ¿sí? No sé si hay alguna duda, comentario de lo que estamos diciendo ahorita. Creo que no. Eh, bueno, eh, ya para concluir, voy a entrar un poco a detalle de quién es M3 Security. Bueno, M3 Security es una empresa mexicana, tiene más de 15 años de experiencia ya en el mercado. Hemos trabajado con diferentes empresas en toda Latinoamérica. Trabajamos mucho con empresas del sector financiero y también de telecomunicaciones. También tenemos clientes en gobierno y en retail. Somos un equipo de 15 profesionistas, ¿vale? Tenemos alrededor de 25 certificaciones de diferentes fabricantes. En la lámina pueden ver algunos de los clientes con los que trabajamos. Sobre todo tenemos muchísima experiencia en ejecutando proyectos de identidades de acceso. Trabajamos con diferentes marcas, conocemos diferentes tecnologías. No todas las tecnologías se adaptan al mismo tamaño de empresa, al mismo de empresa. Realmente nuestro objetivo es ofrecer a las empresas la tecnología que más se adapte a lo que requieren, ¿vale? Y bueno, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo sé qué servicios debemos de preparar para integrarnos con la solución? Bueno, antes o ya para implementar una solución allá, requieres tener claro, digamos, varias cosas. Bueno, una de ellas es, sobre todo, cuál va a ser tu fuente autoritativa, o sea, qué sistema de tu organización es la que tiene el detalle de cuáles son los colaboradores que laboran en ella y cuáles son los proveedores a los que les podrías dar acceso, ¿sí? Normalmente es un sistema de recursos humanos. Entonces, esa es una de las definiciones que tienes que hacer. La segunda es cuál es tu modelo de acceso, de qué manera tú asignas los privilegios a los clientes, a los usuarios más bien, perdón. ¿Cómo se los asignas? ¿Es a través de un modelo basado en roles? ¿Es a través de un modelo basado en atributos? ¿Es un modelo a través basado de funciones? Entonces tienes que tener muy claro cómo asigna los privilegios a las personas y tener ya la matriz de privilegios. Es decir, oye, a ver, yo le voy a entregar a esta persona o a quién le voy a entregar el acceso al correo. Pues se lo voy a entregar a los que tengan todos estos roles o estas funciones dentro de la organización o a los que tengan el atributo correo en valor sí, ¿sí? O sea, hay que tener claro cómo asigna los privilegios en tu organización y bueno, tienes que también tener muy claro cuáles son qué cosas tienes que cumplir, o sea, qué normas te están demandando, o sea, por ejemplo, sobre todo hay normas en el tema de certificación de los accesos, ¿no? Cada cuándo tienes que certificar accesos, quién los tiene que certificar, qué aplicaciones tienen que certificar accesos, o sea, tienes que tener muy claro cuáles son tus requerimientos normativos, ¿vale? Y lo último igual es qué aplicaciones tienes que integrar y qué mecanismos existen para integrarlas.
¿sí? Y que igual esas aplicaciones que vas a integrar, pues si soportan las operaciones que vas a realizar sobre ellas, ¿vale? También, por ejemplo, hay muchas ocasiones que, por ejemplo, voy a hablar ahorita de un concepto que es muy habitual en estos casos. Por ejemplo, hay un concepto que se llama baja lógica o baja física. Por ejemplo, cuando tú defines qué quieres hacer con aquellas cuentas de los empleados que, por ejemplo, que dejan tu organización, ¿sí? ¿Qué quieres hacer con ellas? A lo mejor tu normativa te dice, ¿sabes qué? Tienes que almacenarlas, o sea, no puedes eliminarlas. Entonces, a lo mejor en tu sistema de identidades y accesos, eliges y la configuras para que la baja de las personas sea una baja lógica, es decir, se suspende, se le quitan las cuentas, se quitan sus privilegios, pero su cuenta nunca desaparece, siempre se queda ahí, porque siempre tiene que haber una evidencia de que esa persona estuvo en la organización, que tiene que haber referencia de cuál va a ser su ID y cuáles son sus datos, y queda ahí sin ningún acceso, pero queda ahí el registro de que la empresa trabajó y tuvo una identidad en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, este concepto se llama baja lógica, ¿no? Baja física es cuando la persona deja la organización, pero pues tiene que irse, ¿vale? Entonces, ahí ya no tiene que borrarse, o sea, no pasa nada si tú la eliminas, no tienes que mantenerla, entonces ahí vas y la borras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes que tener claro ese tipo de cosas y normalmente lo definen la normativa o cómo quieres o los requerimientos que tienes de negocio. Y la otra son los targets, o sea, cómo voy a comunicar a los targets, cuáles son los mecanismos, cómo interactúo con ellos, ¿vale? E igual, si voy a borrar las cuentas, si nada más las voy a suspender, cómo se suspenden. O sea, realmente es entrar a detalle de cómo funcionan cada una de las operaciones básicas de una gestión de identidades y acceso, ¿vale? Ahora, entonces, como pueden haber visto, la verdad es que la expectativa de una implementación allá es muy diferente de la realidad, ¿sí? Entonces lo que proponemos es prepararnos para no arrepentirnos después, ¿sí? O sea, que ustedes se preparen para que no se arrepientan después ya cuando tengan la implementación y vean que los tiempos se les están yendo al doble, ¿no? Y que el costo se está yendo al doble y que la alta dirección ya les esté pidiendo resultados y ustedes pues, no tengan manera de entregar esos resultados, ¿vale? Entonces, es momento de que ustedes se cuestionen y se preguntan, ¿cómo sería reducir los tiempos de implementación de IAM en un 60%? ¿Y por qué batallar, por qué tener problemas como la mayoría de la gente lo tiene, si hay una manera más fácil de hacerla y más costosa y menos costosa, ¿vale? Por eso es que creamos y les presentamos la consultoría Get Ready for IAM, una consultoría que les va a permitir reducir sus tiempos de implementación a IAM en un 60% y que además va a tener los beneficios que aquí les muestro, ¿vale? Uno, bueno, que ya lo mencioné, van a disminuir su tiempo de implementación hasta en un 60%. Dos, van a hacer que su proyecto no les haga tan caro, sea más económico, van a evitar un montón de fugas de dinero en la implementación y al final van a entregar resultados a tiempo y con menos costo, ¿vale? Tres, vas a tener, te va a dar una claridad, una idea detallada de lo que tienes que hacer, de las acciones que tienes que tomar, de quién tienes que involucrar, de lo que tienes que hacer antes de implementar tu solución allá, ¿sí? El punto 4 te va a permitir elegir mejor la solución tecnológica que quieres adquirir, que quieres comprar. Vas a tener todas las bases y todos los requerimientos muy claros y esto te va a permitir comprar la tecnología más adecuada para ti, ¿no? Va a hacer una mejor evaluación de tu tecnología. Esto te puede llevar a tener un ahorro directo en el costo de las licencias y además sobre todo te va a llevar a ahorrar o a aprovechar más las licencias que adquieras, ¿no? O sea, vas a aprovechar más rápido las licencias que adquiriste y en lugar de esperar años para poder utilizar y aprovechar lo que ya compraste de licenciamiento, ¿vale? Y bueno, por último tendrás o te proporciona un set de herramientas, un set de documentos, de plantillas que te ayudan y te permiten tener una gestión ordenada, un soporte
documental de todo tu proyecto de identidades y acceso, ¿vale? Para que tanto en la implementación, para cualquier control de cambios, para cualquier auditoría, tú tengas el detalle y todo documentado que te ayude a llevar mejor la gestión de tus proyectos, ¿vale? Entonces, esto es lo que incluye la consultoría Get Ready for IAM. A ver, creo que hay otra pregunta. A ver, las plantillas. ¿En dónde puedo conseguir las plantillas? Mira, las plantillas las manejamos nosotros como parte de los servicios de consultoría. O sea, cuando nosotros implementamos o los ayudamos con esta consultoría de Get Ready for IAM, nos apoyamos en las plantillas y al final sobre ellas es por donde documentamos todo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, las plantillas como tal no las comercializamos, sino forman parte de nuestro servicio de consultoría Get Ready for IAM. Bueno, pues ya con esto terminamos nuestra sesión. Yo los invito a... Mira, hace tiempo, quiero comentarles una anécdota. Hace tiempo tuve una sesión con un cliente y, y la verdad es que lo que él sentía o lo que él me transmitió fue, este es un tema que nos surge, ¿no? Tiene tiempo que sabemos que lo tenemos que arreglar, pero la verdad es que no sabemos cómo, ¿no? Y entonces, el no saber cómo hace que nadie se haga responsable de hacerlo, ¿vale? Y al final, pues lo que sucede es que no se atienden las cosas, ¿vale? Entonces, lo que me decía esta persona es, pues la verdad es que sabemos que lo tenemos que hacer, ya nos salió en varias auditorías, pero la verdad es que nadie de nosotros sabe qué hacer, entonces le decimos, oye, RH, tú hazlo, o auditoría, tú hazlo, y auditoría dice, no, lo tiene que hacer TI, y TI dice, no, lo tiene que hacer seguridad, y bueno, al final nadie se decide, ¿no? Entonces, la verdad es que yo los invito a que dejen de postergar el tema de la gestión de sus identidades y accesos. Es un tema que urge, ¿no? Para muchas de sus organizaciones este tema urge. Entonces los invito a dejar de postergarlo y hacer del tema de la gestión de identidades y accesos una fortaleza de su negocio, ¿vale? Pues muchas gracias por la sesión y estamos a sus órdenes. Cualquier cosa están los datos de contacto de Tania y los míos ya sea en el chat o por LinkedIn nos pueden encontrar. Muchas gracias.